Y siempre decía, lo que me gustó del libro de Frédéric Laloux es que era una crónica de hechos reales, no un libro de teoría, con lo cual no había en el libro, digamos, no hay una propuesta metodológica clara de cómo llegar hacia ahí. Ni tampoco hay la reflexión si conviene llegar hacia ahí, o si ese tiene que ser la única manera de enfocar cualquier situación o procesos de cambio en una organización. En ese momento, antes que descubriera todo este tema de dinámicas en espiral, estaba un poco anclado en el concepto, bueno, de lo que llamaba feliz ignorancia, ¿no? Todo esto es un camino, ya llegaremos, todas las organizaciones que aparecen en el libro nacieron mucho antes que nadie escribiera un libro sobre ellas, mucho antes que nadie empezara a escribir una teoría, nacieron sin conocerse entre ellas, con lo cual nacieron desde una intuición o una profunda convicción de sus líderes en esos momentos, y después, años más tarde, alguien hizo el relato y les informó que había otras personas en el mundo y otras organizaciones que también habían hecho el mismo camino. Nada nuevo, porque cada vez que hay una invención, en el mismo momento, en otros lugares del mundo, hay otras personas buscando las mismas soluciones o encontrándolas. Así que después, en época de pandemia y en época de confinamiento, aún no me acuerdo ni cómo, me encontré apuntado en una formación de Spiral Dynamics, este es el nombre anglosajón, y de golpe ahí me encontré lo que para mí ha sido una posible respuesta a esta pregunta y a este reto. Porque Spiral Dynamics pone el foco no solo en el color TIL o en el sistema de valores TIL propio del libro, centrado en la responsabilidad individual, en el propósito evolutivo y en la plenitud de las personas, sino que pone el mismo foco, el mismo interés y le da la misma importancia a todos los sistemas de valores anteriores. Mientras en el libro de Frédéric Laloux, cuando habla de organizaciones rojas, organizaciones ámbar, organizaciones naranjas, organizaciones verdes, de alguna manera el lector sale de la lectura del libro con una cierta connotación negativa hacia el rojo, hacia el ámbar, hacia el naranja, hacia el verde, lo que dice Spiral Dynamics es otra cosa. Todos los colores son igual de importantes, cada color integra y trasciende al anterior. Y a partir de aquí, el enfoque con el cual acercarse a todo este proceso de transformación, para mí cambió de la noche a la mañana, porque de golpe era volver a mirar todos los otros sistemas de valores, no desde una connotación y una mirada negativa, sino desde un concepto un poco de decir, bueno, ¿este sistema está sano o está enfermo? ¿Qué podemos sanar del sistema rojo? ¿Qué podemos sanar del sistema ámbar? Etcétera. Desde la convicción que no podemos intentar hacer un salto, perdón, de un sistema a otro, si no hemos sanado aquello que está enfermo del sistema del cual estamos intentando salir o trascender. Porque si no, arrastraríamos las enfermedades hacia el nuevo sistema de valores. Me emocionó, y quiero mencionarlo, quiero leerles un pequeño fragmento. El escrito casi póstumo de Clare Grace. Clare Grace era un psicólogo de Estados Unidos que durante 30 años hizo todo un análisis del comportamiento de las personas y cómo colectivos de personas cambiaban su mirada sobre determinadas preguntas o unos mismos hechos a lo largo de 30 años de su vida. Y desde esta observación científica académica publicó como un artículo final en el año 1974
donde aún no habían puesto la nomenclatura de colores, eran siglas, un poco describía cada uno de estos sistemas de colores. Y os quiero leer un breve fragmento, porque para mí, cuando digo me emocionó, digo, alguien escribió esto en el año 74. En el año 74 alguien ya estaba anunciando el sistema de valores STIL y todo lo que lleva detrás. Y esta breve introducción dice, para muchas personas la perspectiva de futuro se ve ensombrecida por lo que consideran un colapso moral de nuestra sociedad, tanto a nivel público como privado. Mis investigaciones realizadas a lo largo de más de 20 años como psicólogo interesado en los valores humanos indican que efectivamente algo está ocurriendo con los valores humanos, pero no se trata tanto de un colapso de la fibra del hombre como de un signo de salud e inteligencia humanas. Mi investigación indica que el hombre está aprendiendo que los valores y las formas de vida que eran buenos para él en un periodo de su desarrollo ya no son buenos debido a la condición de su existencia. Está reconociendo que los antiguos valores ya no son apropiados, pero todavía no ha entendido los nuevos. Yo siento que estamos aquí. Estamos en un momento, y lo veo porque el libro de Frédéric Laloux salió en el 2016, y hoy percibo mucho más que en el 2016, cada día un creciente interés, y lo que hablar de ello en el 2016 parecía una cosa muy nueva y una cosa muy inaudita, porque en el 2016 va a hablar de cosas, y ahora concreto, como empresas sin horarios, flexibilidad absoluta, teletrabajo, cuidado de las personas, etcétera, o organizaciones sin jerarquía, parecían conceptos interesantes, pero al mismo tiempo difíciles de imaginar, pues en pocos años más tarde es un concepto mucho más, al menos en una conversación, mucho más aceptable. En ese cambio hemos tenido la suerte, entre comillas, pero la suerte de haber vivido una pandemia y un confinamiento. Y lo cojo como ejemplo porque una de las cosas que dice Claire Grace es: cada persona tiene derecho a ser como es y cada organización tiene derecho a ser como es. Y no hay nada desde la imposición o desde la sugerencia que podamos hacer para cambiar a las personas y a las organizaciones. Lo que sí que podemos hacer es observar las circunstancias de vida de las personas y a lo mejor modificando algo de estas circunstancias de vida, las personas evolucionarán hacia otro sistema de valores. Y os voy a poner un ejemplo concreto mío. Recuerdo perfectamente cómo alguien me convocó a una reunión en el 2018, alguien que no vive en Barcelona, sino en la otra punta de la península, y me dijo, haremos la reunión por Zoom. Y yo le dije, ¿esto de Zoom qué es? Me dijo, no te preocupes, te envío un link, le das al link y nos veremos. Digo, fantástico. Hice la reunión, acabé la reunión y nunca más yo me preocupé de lo que era Zoom, ni me di de alta Zoom, ni me apeteció en absoluto montar ninguna reunión vía Zoom. Llegó el confinamiento y en 24 horas había cambiado una circunstancia de vida mía y mucho más fácilmente entonces me adapté al cambio que si alguien durante un año me hubiera dado charlas sobre los beneficios, los ahorros energéticos de tiempo, etcétera, de hacer de vez en cuando este tipo de encuentros como el que estamos haciendo ahora. Y aprovecho un tema tan grande como el del confinamiento, porque si en el 2018 o 19 hubiéramos cogido a líderes de organizaciones, los hubiéramos encerrado con los mejores especialistas del management del mundo y les hubiéramos intentado convencer que el teletrabajo podía ser algo conveniente, difícilmente hubiéramos convencido a muchos. Hubieran cosas ciertas de todos los peligros de instaurar este tipo de políticas en su empresa.
peligros ciertos, no los niego. En 24 horas, todos ellos estaban convencidos que era la mejor manera, o la única en aquel momento, de seguir trabajando. Se acabó la pandemia, se acabó el confinamiento. En algunos casos han consolidado este proceso y este cambio de mentalidad, han cambiado el sistema de valores. En otros han hecho una regresión, no han consolidado y han vuelto a su sistema de valores previos a la pandemia. También es cierto, y también lo dice toda la teoría o la mirada de dinámicas en espiral, que cada nueva solución y cada nuevo sistema de valores generará nuevos problemas que podrían ser resueltos por un ulterior sistema de valores. Es algo infinito. Y también aquí quiero poner un ejemplo concreto. Estaba yo acompañando en un proceso de transformación TIL a una organización antes del confinamiento. Evidentemente, como todas ellas, instauraron el teletrabajo, ya estaba instaurada de antes la libertad horaria, la mantuvieron y la siguen manteniendo después del confinamiento y tuvieron la honradez de descubrir que lo que había sido una solución, libertad horaria antes por un tema de clima laboral que les fue de maravilla, y teletrabajo al 100% quien quisiera, es decir, es una organización donde cada persona decide cada día de su vida si teletrabaja, si no, y en qué horario, descubrieron y reconocieron que esta solución les estaba generando un nuevo problema. Estaban perdiendo la cohesión interna del equipo, estaban perdiendo el conocimiento de las personas del equipo porque las nuevas incorporaciones menos se conocían menos, etc. Pero en lugar de ir hacia atrás, es decir, como estamos perdiendo esto, vamos hacia atrás, pues empezaron a pensar en nuevas soluciones creativas que pudieran dar respuesta a estos nuevos problemas. Con lo cual han mantenido la libertad horaria, han mantenido la absoluta libertad de las personas en decidir en cada día de su vida desde dónde trabajan, si desde la oficina en Barcelona o desde sus casas, pero al mismo tiempo han instaurado una serie de prácticas, más actividades colectivas, las que antes llamábamos de team building, o un proceso de integración en la organización mucho más detallado, mucho más cuidado y mucho más largo, que diera solución a este nuevo problema. Y esto es un poco la teoría que está detrás de Spiral Dynamics. Es decir, cada persona tiene derecho a ser como es, cada organización tiene derecho a ser como es. No podemos cambiarnos desde la mirada quizá que hemos hecho hasta ahora, es decir, entrar, mirar procedimientos, mirar comportamientos, mirar etcétera, e intentar cambiar eso, porque hay un tema de cultura de la organización y de cultura o de sistema de valores de cada persona que actúa como ancla de ese deseo de cambiar ciertas cosas, y lo que hacen es intentar observar elementos externos al tema en concreto para ver si tocando alguna pieza de alrededor hay una evolución. Os quiero poner otro ejemplo al respecto. En una organización, cuando me preguntaban cómo trabajamos más a fondo el tema de la responsabilidad individual, y ahí surgía el debate habitual, el líder diciendo, yo ya soy mucho más permisivo con las personas para que decidan lo que quieran, pero no deciden. Y las personas diciendo, él dice eso, pero en el fondo no sabemos si es verdad, con lo cual estamos aquí esperando. Pues en lugar de abrir un profundo debate sobre responsabilidad individual, lo que hicimos era observar lo que podemos llamar circunstancias de vida del concepto responsabilidad individual, como por ejemplo, cómo está el flujo de información interna. No solo es transparente, tiene todo el mundo acceso a la misma información que tiene acceso el líder que toma las decisiones con toda esta información, mientras quizá las personas no la tienen toda. No solo eso, sino
nos hemos ocupado de que una vez tengan acceso a toda esta información, la sepan comprender, la sepan digerir, la sepan descifrar, porque el líder lleva años interpretando esta información, pero las personas no solo se trata de darles acceso a toda la información, sino de acompañarlas en el proceso de ir aprendiendo a descifrarla. Tercer tema, ¿hemos creado suficientes espacios de seguridad? ¿Qué quiere decir con ello? El líder, cuando se equivoca, si son errores menores, pues vuelve a la mañana a la organización y en lugar de decir, me he equivocado, pues he cambiado de opinión, vamos hacia aquí, vamos hacia ahí, he repensado esa decisión de ayer. Esto si lo colocas en el ámbito de una persona que hasta ayer no tenía libertad de tomar decisiones, si no creas exageradamente un espacio de seguridad donde perciba que si se equivoca no pasa nada, que si se equivoca el líder va a sostener ese error no sin una mala palabra, sin una mala mirada o lenguaje corporal que ya te frena a la hora de tomar ciertas decisiones y a la hora de hacerte responsable de ello. Si no está exageradamente escenificado este espacio de seguridad, nadie va a tomar muchas más decisiones de las que tomaba ayer. ¿Y cómo está otro tema fundamental, que es la gestión de conflictos? Si no está trabajada a fondo y si no está escenificada a fondo, que realmente tenemos una actitud sincera como organización sobre este tema, pues difícilmente habrá una evolución significativa sobre el tema de la responsabilidad individual. Una vez tocamos estas piezas externas al concepto responsabilidad individual, al día siguiente, sin darse cuenta, las personas empiezan a tomar muchas más decisiones y a asumir su responsabilidad en cada una de las decisiones que han tomado. Y este es un poco el baile, es un baile continuo que no para y que empieza por un análisis de desde dónde, desde qué color, desde qué mirada, desde qué sistema de valores estamos mirando este concepto de organización estilo. Porque cada uno de nosotros podemos estar mirándolo desde un lugar diferente. He conocido a muchas empresas, digamos, del universo naranja, que se enamoraron del TIL, pero de una manera, desde una mirada naranja. Es decir, wow, una nueva herramienta que me ofrecen algunos consultores para que me cambien la organización y me cambien a mi gente. Pero sin un enfoque, decir, cuidado, esto es un viaje de todos, empezando por los líderes de la organización y por la propiedad de la organización. He conocido a muchas organizaciones verdes o del tercer sector o cooperativas que han visto la propuesta TIL. Por un lado la han interpretado como está hablando de nosotros y por otro lado lo han interpretado como que era la manera rápida de salir a veces de sus dinámicas que, movidas por la mejor intención del mundo, al mismo tiempo a veces pueden ser percibidas como lentas, agotadoras a veces, porque todos los procesos de consulta frecuentes sobre cualquier decisión y todo este espacio de poder recuestionar cada día lo que decidimos el día anterior, a veces hace que estas organizaciones requieran un desgaste energético muy grande, un convencimiento profundo de querer traspasarlos y una lentitud en la toma de decisiones. Entonces, la primera etapa del viaje es entender dónde estamos en relación a todo esto. Desde dónde respiramos nosotros, desde dónde miramos el mundo nosotros. Y esto es lo primero que se hace en la formación a través de unos cuestionarios, que son los que ha desarrollado esta empresa holandesa Value Match, donde de alguna manera observa qué sistemas de valores tenemos más integrados y sobre todo qué sistemas de valores por algún motivo estamos rechazando.
porque ahí están las anclas que a lo mejor nos están, sin saberlo, nos están bloqueando nuestro deseo de cambiar de maneras de hacer. Yo me he encontrado muchas veces manifestando un deseo de hacer las cosas de otra manera y después no sé cómo hay algo que me ha acabado frenando y poco a poco he dejado de cumplir con mi lista de propósitos de inicio de año, ¿no? ¿Y qué está frenando ahí? Y aquí también solo puedo compartir y quiero compartir una experiencia personal. La primera vez que hice yo el cuestionario de valores, me salió un profundo rechazo al ámbar, al orden, a la estabilidad, etc. Y cuando lo vi, reí y pensé, mira, es cierto, ¿no? Y en el mundo de la música clásica que has mencionado, Isa, donde yo estaba metido, en el mundo de los conservatorios, etc., toda la vida he sido etiquetado como alguien un poco que iba a contracorriente o que cuestionaba el orden establecido. Y de golpe me di cuenta que no, yo no soy una persona que rechace el ámbar, yo no soy una persona que rechace las reglas del juego claras. Al revés, me gustan mucho las reglas del juego claras, los acuerdos, los compromisos y los límites. Lo que estaba rechazando es la expresión enfermiza del ámbar. Es decir, cuando digo expresión enfermiza, son unas reglas del juego que ya sabemos que no responden a las necesidades que tenemos hoy y que tiene la sociedad. Y eso sí que lo cuestiono. Y eso sí que, entonces me he pasado la vida cuestionando las normas, no por no querer respetarlas, sino por insistir en tener reglas del juego que realmente respondan a lo que hoy necesitamos. Yo siempre hacía la broma, soy una persona que he sido muy crítica con el sistema educativo, con las maneras de evaluar, con los currículums cerrados, con la competitividad, si uno tenía un 10, el otro no podía tener un 10 porque tocaba peor que el otro, con la comparación, todo esto me parece fuera de lugar. Y desde ahí es donde me di cuenta que es muy importante, al menos para mí, separar y saber entender la belleza de cada color, el valor que aporta cada color y en todo caso separar lo que puede ser una expresión enfermiza de un sistema de valores de una expresión sana. Porque en el libro de Frédéric Laloux habla y menciona nombres de los líderes de estas organizaciones mencionadas en el libro. Yo siempre digo, y les coloca 4 atributos por encima de otros. El atributo de sostener el espacio para que toda esta búsqueda de nuevos modelos organizativos, al primer fallo, a la primera crisis, el líder no se eche para atrás, sino que confíe y diga, no, no, este es el camino. En cualquier modelo organizativo hay momentos de crisis y hay momentos de tensiones, con lo cual si tenemos un momento de tensión, no demos culpa al modelo, sino traspasemos esta crisis. Otro atributo del líder TIL es que sea ejemplo de ejemplos en cualquier nueva práctica que se instaure en la organización. El tercer atributo es el tema de que tenga la capacidad visionaria de ir percibiendo cuál es el siguiente paso evolutivo de la organización. Y el cuarto paso es la transparencia y la comunicación interna de una manera inmaculada y abierta. Estos 4 atributos, el sostener el espacio, para mí es rojo, un rojo sano, un líder que expresa los límites y que los sostiene. Esto es rojo sano. El ser ejemplo de ejemplos y el respetar cualquier nueva práctica que se instaure en una organización, para mí es un modelo maravilloso de ámbar. No solo promuevo la instauración de una nueva práctica, sino yo actúo como persona ejemplar en esas nuevas prácticas. Tenemos demasiadas organizaciones que fichan nuevas prácticas a través de consultores, team buildings, esto y lo otro, para que lo hagan los demás, pero no yo como líder.
No. Ejemplo de ejemplos. Esto es Sano. En el percibir cuál es el siguiente paso, estamos hablando del propósito evolutivo, ¿no? Y Lalou menciona el concepto de propósito evolutivo. Nos hemos quedado con la moda de propósito y para mí casi es más importante el concepto de evolutivo. Vale, dediquemos una energía a identificar el propósito, pero desde la flexibilidad de aceptar que quizá mañana ya volverá a modularse y a variar un poco. Esto es la energía naranja sana. La energía naranja enferma es la energía depredadora, del crecimiento desmesurado porque sí, de la innovación a veces injustificada y gratuita, pero esa energía colocada en otro lugar, el deseo de ser la mejor versión de uno mismo, de seguir creciendo y de seguir evolucionando, es una energía naranja maravillosa. Y cuando habla de comunicación interna transparente, que el trato a la persona de una manera inmaculada y todos somos iguales, estamos hablando de la mejor versión de la energía verde. Con lo cual, para mí, cualquier viaje evolutivo es una constante revisión del estado de salud de cada uno de los sistemas de valor. Y el TIL, en lugar de convertirse en un objetivo al que no sabemos realmente cómo llegar, para mí es una consecuencia que todos los sistemas de valores anteriores están sanos, cuidados, y con lo cual es mucho más fácil entonces entender que cada color integra y trasciende al anterior. Y para mí ver esto me ayudó mucho a dar respuesta a una cosa que personalmente siempre me había fascinado. En cualquier debate que yo estaba con cualquier persona en situaciones profesionales, personales, etcétera, mi gran pasión no era imponer mi verdad o imponer mi teoría, mi punto de vista, sino entender cómo es que la otra persona estaba en otro discurso diferente al mío. Y hubiera pagado por poderme meter en la mente de la otra persona y decir, hostia, me encantaría entenderlo. Y de golpe, viendo, ahora cuando tengo estos debates, muy fácilmente, de una manera ya un poco automatizada, puedo percibir que quizás esa persona en ese momento me está hablando desde un sistema operativo del mío. A lo mejor en ese momento esa persona está en el ámbar y para ella es muy importante repasar que las reglas del juego están claras y por eso estamos en un debate. O a lo mejor está en el verde, o a lo mejor está en el naranja, o a lo mejor soy yo que estoy en naranja y ella está en otro lugar. Y para mí esto ha sido un viaje fascinante de comprensión. Es como si delante de cualquier concepto abrieras un abanico y tuvieras 4, 5 o 6 posibles significados del mismo concepto. Porque creo, y con eso acabo ahora y os dejo con preguntas y después continúo. Por ejemplo, el libro de Lalou habla de organización estil de responsabilidad individual. No caigamos en el error de pensar que este concepto responsabilidad individual es propio del TIL. Porque la persona que está en una organización roja o el líder de una organización pequeña roja también se siente responsable de lo suyo, de su voz, de su proyecto, etc. Ahí también cabe una responsabilidad. Para poner un ejemplo muy fácil, el funcionario modélico, que hay muchos, que cumple cada día perfectamente con el cometido asignado, no le digas que no es responsable, porque también lo es. En el contexto que le ha sido dado. El líder de una organización naranja que está cada día cuidando para que la máquina no pare, para que crezca, etcétera, no le digamos que no es responsable, porque desde su mirada también lo está haciendo. Y el líder o persona en una organización verde que continuamente cuida por los valores de una organización verde, por la escucha, por el consenso, etcétera, no le digamos que no es responsable, porque también lo es. Con lo cual, de cada concepto le podemos dar 4 o 5 significados diferentes. Y es ahí donde nos podemos poner de acuerdo y donde podemos lograr organizaciones
donde personas que están funcionando desde sistemas operativos diferentes nos pongamos de acuerdo a la hora de hacer algo conjuntamente. Unas lo harán por un motivo, otras lo haremos por otro, pero el acuerdo es posible. Y quiero acabar con hubo dos discípulos de Clare Graves, Chris Cowan y Don Beck, que son los que inventaron el concepto de Spiral Dynamics, continuaron la obra de Clare Graves y pusieron colores en lugar de siglas, porque era mucho más fácil de identificar, de automatizar, etc. Don Beck fue durante 20 años el asesor de Nelson Mandela en todo el proceso de reconstrucción nacional en Sudáfrica. Y Sudáfrica en aquel momento, seguramente ahora también, no lo sé, era, digamos, el país donde era más fácil de ver las diferencias de sistemas de valores, porque había una clase predominante, blanca, occidental, rica, etc. Había las personas de los guetos, pero también estaban las tribus de las zonas rurales de Sudáfrica. Y en este proceso de preguntar en qué país soñamos, qué país queremos reconstruir, pues evidentemente el tipo de lenguaje y preguntas dirigidas a los diferentes colectivos fueron diferentes. Desde la conciencia, que había colectivos que aún estaban en sistemas de valores diferentes y no podíamos estar esperando obtener una respuesta de consenso válidas para todos. Estos son ejemplos extremos, como el ejemplo del confinamiento y el cambio de mentalidad, pero si esto lo aplicamos en el día a día, bueno, las cosas, experiencia personal, me han sido mucho más fáciles de comprender, mucho más fáciles de todo el mundo entender en cada momento, decir, wow, yo lo estaba mirando desde aquí, yo lo estaba mirando desde aquí, yo tengo profundo rechazo al rojo porque, como muchas de nosotras, hemos nacido en un mundo patriarcal, en un mundo jerárquico, en un mundo machista, en un mundo donde las cosas se hacen como alguien nos dice que se tienen que hacer, en casa cuando nacimos, en la escuela durante 20 años, y así estamos perfectamente moldeados para llegar a un entorno profesional. Y la primera pregunta que hacemos es, ¿qué tengo que hacer? Entonces, cuando empiezas a abrir esto y preguntar, pues identificas a personas con un profundo rechazo al rojo, identificas a personas como yo, si ha vivido años en una organización rígida como un conservatorio, con un aparente rechazo al ámbar, personas que se han ido hacia el verde porque estaban cansadas de trabajar en una multinacional donde lo único predominante era una expresión naranja. Pero es importante ayudarlas a que vean que están rechazando expresiones enfermizas del rojo, del ámbar y del naranja, pero la energía sana de estos colores es profundamente necesaria para poder seguir evolucionando. Es un viaje infinito. Última cosa importante, no somos de un color, no es que nosotros tengamos un sistema operativo. No, en cada momento de nuestra vida activamos uno u otro sistema operativo, dependiendo de 1000 cosas, de la luna, no luna, estados de ánimo, etcétera, miedos, no miedos, activamos. Un poco para evitar esa mirada a veces de alguien que pueda interpretarlo de una manera un poco supremacista, ¿no? Uy, yo ya estoy aquí y el otro no. No, en cada momento podemos estar. Con lo cual es una danza infinita y me sirve para estar consciente a cada momento desde dónde estoy interactuando, desde dónde está interactuando la persona que está dialogando conmigo. Y la siguiente cosa, si os fijáis, los sistemas de valores, y empieza por el libro de la luz empieza por el rojo, pero en la teoría de Spiral Dynamics hay dos sistemas de valores anteriores,
Uno es el beige, que es el puro instinto animal de supervivencia, y el otro es el púrpura, como la tribu fundacional, la familia, donde el líder de la tribu no es el más fuerte, sino son los más viejos y sabios del lugar, la energía femenina, etc. Los sistemas de valores alternan entre sistemas de valores centrados en el yo y el siguiente sistema de valor está centrado en la comunidad. El púrpura es la tribu, el rojo es el yo, el ámbar es el orden colectivo, el naranja vuelve a ser centrado en la competición, en el yo, el verde vuelve a estar en lo colectivo y el til vuelve a estar centrado en la responsabilidad individual que se sustenta por un propósito compartido. Es una danza infinita. Entre cuando ya estoy harto de cuidarme de mí, seguro que voy a buscar algo fuera, y hay un momento que la comunidad me puede estar ahogando y vuelvo a preguntarme, pero yo qué quiero. Y esto es una danza infinita. Y una danza infinita cambiando de colores y cambiando del yo a la comunidad, de la comunidad al yo. Y esto es lo que ofrece esta actividad, un poco introducir estos conceptos para saber dónde estamos, ser conscientes desde dónde estamos mirando una situación determinada. Es evidente que a cada uno de nosotros podemos tener unos sistemas más predominantes que otros y poder abrazar sin crispación ni incomodidad la diversidad. Al final, cuando las personas se empiezan a dar cuenta de, wow, cada concepto puede tener 6 significados, cada persona puede estar en un lugar diferente, lo primero que pasa es como una sonrisa, ¿no? Las personas de golpe dicen, ahora entiendo por qué llevo años con un conflicto con esta persona, ahora entiendo no sé qué, porque tú lo estabas mirando con gafas rojas, el otro lo estaba mirando con gafas ámbar, el otro, claro, y con unas gafas ámbar el verde se ve diferente que se lleva unas gafas rojas. Es un baile que puede generar el primer día un poco de angustia, porque es aquello de decir, ¿dónde está la verdad o dónde está la mirada neutra? No existe la mirada neutra. Nos enseñaron que sí, nos enseñaron, hemos crecido en un sistema educativo, religioso, etcétera, donde hay una verdad, donde hay una justicia, donde hay un concepto de tener razón, como si la razón fuera un ente que alguien la tiene en el bolsillo y alguien no la tiene. Spiral Dynamics está diciendo exactamente lo contrario. Esto es un baile. Un baile donde en cada momento yo estoy expresándome desde un sistema de valores, vosotros lo estáis escuchando desde cada uno desde donde esté, y a partir de aquí es un baile divertido. Agotador a ratos, también lo tengo que decir, porque cuando quitas esas verdades absolutas parece el primer día que las organizaciones o los colectivos se van a caer, pero no. Es un baile donde por primera vez podemos mirar la diversidad de opiniones y de creencias y de valores con una sonrisa. Es decir, wow, tú lo estás viendo así, yo lo veo así, fantástico porque lo vemos absolutamente de una manera divergente, pero no pasa nada. Una vez nos damos cuenta, podemos sentarnos tranquilamente y decir, bueno, y a partir de hoy, ¿qué podemos acordar para hacer algo de una determinada manera, acordarlo y acordar también que de aquí a un tiempo lo evaluaremos, lo modificaremos y seguiremos evolucionando? Lo que sí que es cierto que en lugar de hablar de procesos de cambio, dejamos de hablar de procesos de cambio. Las organizaciones que nos han pasado la vida queriendo fijar la realidad y han hecho planes estratégicos para fijar la realidad y procesos para fijarlos, que cuestan horrores de tiempos, de desgaste, de dinero, de consultores y no sé qué, al día siguiente quedan guardados la mitad en un cajón, porque la realidad empieza a desafinar con lo que habíamos escrito en un papel. Lo guardamos en un cajón hasta que no podemos más y entonces tenemos que decir, tenemos que hacer un proceso de cambio y otra vez, porque queremos cambiar para volver a fijar. Y lo que está diciendo esto es dinámicas en espiral.
No hablamos de cambio porque nos reconocemos que estamos en continuo movimiento. Es como si yo miro una foto mía de hace 5 años, digo, ostras, he cambiado. Pero he cambiado cada día que en mi día a día no me he dado cuenta que he cambiado. He estado 5 años con la misma imagen y de golpe, ¡pum!, una imagen con David con canas. No, no, es un... Y esto es lo que invita la mirada de las dinámicas en espiral. Esta es la invitación. Y a mí cuando me llegó, pues me ilusionó tanto como el TIL me ocupé de compartirlo con el mundo y en esta aventura me metí con dinámicas en espiral. Y aquí estoy. Si buscáis en Internet una cosa, en Internet, en español, la traducción de Spiral Dynamics en todas partes pone dinámica espiral. Si buscáis dinámica espiral, es lo que sale en Wikipedia, todo es dinámica espiral en singular. Yo siempre uso el concepto en plural, dinámicas en espiral, porque Spiral Dynamics es un plural en inglés. No sé más, he hecho 4 consultas aparte conmigo mismo que hablo inglés, pero decir, oiga, esto es un plural, ¿no? No sé si, no quiero decir está mal traducido hasta ahora, porque no soy nadie para decir cómo lo han traducido los demás, pero me siento mucho más cómodo con el concepto en plural, dinámicas en espiral, porque precisamente creo que va de eso, de continuas dinámicas entre el yo y la comunidad, hacia un sistema y hacia otro, mis sistemas y los vuestros. Y creo que ya he hablado mucho. Me gustaría, si alguien tiene alguna pregunta, pues si la sé contestar bien y si no, también os lo diré. ¿Cómo ha llegado todo esto? Yo tendría una duda o una pregunta que hacer. Cuando hablamos del color de una organización, ¿qué es el sumatorio de los individuales? ¿Prima más o tiene mayor peso o se pondera el de los líderes? Vale, te voy a contestar de varias maneras. Por un lado, yo creo que la manera de hacer de los líderes y de la propiedad tiene una afectación muy importante en lo que es, digamos, el color de una organización. Cuando usamos ese concepto de color de organización es un genérico muy grande, ¿eh? Después cada organización puede tener muchos colores a la vez, dependiendo también de departamentos, depende del tamaño de la organización, etcétera. Una cosa que también ayuda estos cuestionarios y la mirada de dinámicas en espiral es que a veces la organización tiene una cultura de un determinado calor y en cambio se ha dotado de unos procesos y de unas estructuras de otro color. Y eso es lo que a veces genera internamente una cierta disfunción dentro de la organización. A veces puede haber organizaciones, por eso digo, a veces no hace falta ir hacia el TIL, porque a lo mejor el sistema de valores de las personas de la organización no está preparado para ir al TIL, ni hace falta. A lo mejor se trata de sanar el rojo que tienen, sanar el ámbar y no sé qué, y ya veremos hasta dónde llegarán. A lo mejor ya están bien donde están. Pero muchas veces desde un discurso, también hay modas y también hay, desde un discurso nos podemos dotar, por ejemplo, de procesos, digamos, más cercanos al TIL, sí, libertad horaria, no sé qué, pero al primer conflicto hay ciertas reacciones internas que dices, no me puedo creer que ahora me esté pasando esto si habíamos quedado que, ¿qué te está diciendo en ese momento? Que la cultura de la organización quizá no estaba preparada para eso. Y en la cultura de la organización yo creo que es donde está el secreto de tantas cosas. Eso tan difícil de ponerle palabras y tan fácil de percibir cuando entras en una organización y a lo mejor a cabo de un minuto ya empiezas a entender qué pasa ahí dentro. Hasta ya puedes entender qué cosas puedes compartir de tu vida, qué cosas mejor las escondas, cómo hay que hablar aquí dentro.
cómo hay que vestir a veces. Todo esto no está escrito en ninguna parte. O entras en un restaurante, ya sabes si hasta un niño percibe en un restaurante si qué tipo de restaurante es, si puedo comportarme de una manera o de otra, si puedo hablar más en voz alta o no, si, etcétera. No está escrito en ninguna parte, es la cultura. Y en la cultura creo que está todo. Es esa, a veces digo, es esa niebla imperceptible, difícil de describir, que tiene mucho más poder que todos los mapas de proceso, decisiones y manuales que enviemos cada mañana, pues, a los trabajadores de una organización. Y muchas veces creo que más que cambiar de color o cambiar de modelo, se trata de afinar lo que es la cultura con lo que son los procedimientos, productos, comportamientos y normativas hacia afuera. Ahí es donde está para mí el secreto. Y para ello es importante saber el punto de partida. Y creo que la mayoría de organizaciones han enfocado procesos de cambio sin saber cuál era su punto de partida. Hoy en día es bastante fácil de convencer a alguien de ir hacia una dirección por valores, al menos hacia un verde, hacia un TIC. Es bastante fácil, porque es bastante fácil de explicarles que los modelos actuales no acaban de funcionar, no nos engañemos. No tenemos la respuesta final porque todo esto es muy nuevo, pero lo que tenemos hoy en día cada día fluye un poco menos. Es muy fácil de convencer hacia ahí, pero muchas veces desconocemos cuál es el punto de partida. Y si desconocemos el punto de partida, ese viaje puede fracasar. ¿Cuántas veces ha habido intervenciones de consultores, procesos de cambio, no sé qué, que han fracasado? Que se han quedado en un cajón, que han quedado abandonados a medio hacer. No conocíamos el punto de partida, no conocíamos qué cosas teníamos que sanar y desde qué lugar estábamos mirando la organización. Y convencer a alguien de hacer un viaje bonito, sobre todo si donde estamos no se está muy bien, es bastante fácil. Pero si no sabemos dónde estoy, yo puedo convencer a mucha gente, vámonos a subir un monte. Y me dirán, sí, porque es bonito, etcétera. Pero a lo mejor uno está en la playa en chanclas, el otro ya está a media montaña, el otro no sé qué. Si no sabemos cuál es el punto de partida, a medio viaje fracasaremos. Habrá alguien que dirá, uff, yo no sabía que era todo esto, el otro que descubriremos que no había entendido la profundidad del viaje. Con lo cual es importante, es muy importante. Yo creo que las organizaciones, hasta las organizaciones TIL, son de todos los colores. Eso el libro no lo dice, pero para mí es obvio. Es decir, en una organización TIL del libro industrial de 20.000 trabajadores, espero que el contable sea ámbar, pero profundamente ámbar. Y el líder será rojo. Y el otro, es decir, es como las muñecas rusas, es ir encajando los colores bien sanos y entonces encajan todos. No es decir rojo malo, no sé qué malo, todos podemos hacer lo que queremos cada día, todos vamos a ser creativos. No, eso no es sostenible. Hay unas bases que conviene cuidar y sanar. Sanar, sobre todo sanar. Y después fácilmente se evolucionará hasta donde percibamos que es necesario. Y cada vez que se frene algo es volver a repasar, a ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde? En lugar de mirar a todo lo otro, de una manera, diría que hasta un poco despectiva a ratos, ¿no? Y no quiero huir de estas modas, porque me he encontrado demasiados felices entusiastas del libro de Frédéric Laloux y celebro que haya todo este entusiasmo, que creo que han entendido poco de qué va todo esto, con perdón. Es mi opinión, ¿eh? Es decir, hey, no me habléis mal del rojo, no me habléis mal de todo lo demás, porque todos los colores son maravillosos, todos son necesarios. Viva el arco iris, están todos aquí, vamos a cuidarlos todos. Y después del TIL, aquí unos años habrá un nuevo libro con un nuevo color, con algo que está emergiendo de nuevo, que hoy no podemos ni imaginar qué es. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Ese es el gran viaje, empezar a confiar de que, sí, esto que estamos diciendo hoy, de aquí 5 años, 10 o 20, pues será obsoleto, no pasa nada, habrá, pero algo de lo que estamos diciendo hoy también tendrá valor para consolidar el siguiente paso evolutivo. Y para mí se trata de eso,
de coger las organizaciones y tratarlas como organismos vivos que están en continuo movimiento y en continua revisión de todo lo que pasa ahí dentro. Y por eso digo que todo esto del TIL no es un modelo, sobre todo no es un modelo. Que nadie busque la chuleta, que nadie busque, porque cada vez que la buscan están funcionando desde el patrón antiguo. Dame algo que pueda aplicar y que me pueda quedar tranquilo en casa. Digo, no, esto no pasa nunca. Nunca te quedas tranquilo en casa. Sí, a ratos sí, pero cuando estás tranquilo pasa algo. O se estropea el coche o no sé qué, o te llama tu hijo que no sé qué, ¡pum! Salta todo por los aires. No, ya lo sabemos. Pues ya lo sabemos. Se trata de disfrutar de este viaje que es profundamente excitante a veces y os diré que profundamente agotador otras veces. Pero ¿por qué estoy ahí? Porque lo que tenemos ya sé que es gris. Gris más amable, gris menos amable, pero ya está. Y no pasa nada, es lo que decía el texto de Graves, ¿no? Estamos empezando a integrar nuevos valores. Y digo otra cosa, no tengamos prisa. Es decir, la mirada del management tradicional lleva 100 años, las mejores mentes pensantes del mundo intentando plasmar en una metodología con pequeñas variaciones 100 años. Nosotros somos la primera generación de todo esto. ¿Moriremos aún dándole vueltas? Bueno, demos tiempo a 2 o 3 generaciones para que de todo esto puedan calar una cierta material académico, digamos, que entonces ya será criticado por los siguientes que estén en una mirada emergente. Y ya está, para mí es esto. Y bueno, de una manera natural siempre me ha gustado mirar un poco más allá, por eso dejé de ser músico profesional, porque ya lo hice y ya está, ya lo había visto, pues ir buscando, llegó el TIL y ahora ha llegado dinámicas en espiral y algún día llegará otra cosa. Y supongo que si estáis aquí, por lo mismo, por ese placer de buscar un poco más allá, a ver qué hay. El viaje final es pasar del miedo a la confianza. Lo que dice Claire Graves es que todos los sistemas anteriores, incluido el verde, están centrados en un deseo de control, en un deseo de... Y aquí dice, este es el salto. El artículo del año 74, que os he leído una pequeña frase, dice, la humanidad se está preparando para un salto trascendental. Es decir, un viaje hacia la confianza. Y dice en otro lugar que no os he leído, por primera vez el ser humano se comportará como humano. Dejará de ser un ser depredador, conquistador, que se relacionará desde una manera de supremacista con la naturaleza y con los otros seres vivos del planeta y empezará a entender que forma parte de un viaje donde él es tan importante como cualquiera de los otros elementos. Y para mí es fascinante esta lectura, es decir, wow, es impactante. Impactante pensar que alguien en el año 74, desde la observación de cómo cambiaban las personas sistemas de valores, dijo, no tengo ejemplos claros, pero puedo anticipar que el siguiente sistema de valores será este. Y lo leo ahora, 50 años más tarde, digo, pues no está mal. Pues muchas gracias, David. Hemos cumplido un poco una hora de sesión. No sé si hay más preguntas. Si tenéis preguntas más de tema a lo mejor de la formación o de gestión concreta, ¿no? Porque esto tiene el Value Match, que tiene un certificado, unos formularios, ¿no? Bueno, temas de gestión, si queréis preguntarnos a nosotros en otro momento en particular, si estáis interesados, estamos a vuestra disposición. Y si alguien tiene alguna otra pregunta o algo que quiera comentar antes de cerrar, pues aquí estamos. Aparte de lo que ha dicho Isa, en la publicidad del curso también está mi correo electrónico por si hay alguna consulta más a nivel de contenidos. Cualquier momento me escribís, me llamáis, os contacto y hablamos o hacemos otro Zoom. Es decir, que me encanta hablar del tema, hagamos o no formaciones, etcétera.
La formación es un accidente en el camino, no es la búsqueda de nada. Así que gracias por estar aquí. Un placer. Pues nada, un placer. Muchas gracias, David. Y gracias a todos por la asistencia y a todas. Gracias y buen viaje, Muchas Sergio. gracias. Gracias. Gracias.